Ya. Esas mascotas guarden silencio. Y ya empecé. Ya. Ahora sí. Bricio ese volumen, por favor. Buenos días con todos, alumnos del Jesús Maestro. Hoy voy a empezar la clase. Vamos a hablar sobre las relaciones alimentarias. ¿Qué viene a ser las relaciones alimentarias? Tiene que ver con que los seres vivos se relacionan entre sí para poder subsistir, ¿ya? Y cuando hablo de relación, no quiere decir que sean amigos. No siempre significa eso, que se ayuden mutuamente, sino que aquí tiene que ver también la presa y el depredador, que lamentablemente, le habíamos dicho la semana pasada, esto tiene que ver con lo que es relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Si se acuerdan, las intra es entre familias, entre animales de una misma especie, se ayudan entre ellos, ¿no? Familias, colonias, etc. Y las inter es especies distintas, donde existe ya la presa, el depredador, o también se ayudan mutuamente, animales que se ayudan mutuamente. Por ejemplo, hay una ave que se sube encima del lomo del búfalo y le está comiendo las garrapatas y pulgones que tiene en su lomo, mientras que al búfalo no le molesta lo que haga esa ave, ¿no? Más bien le está haciendo un beneficio. Ahora bien, entonces, y hay otros animales que son parásitos que también son perjudiciales, ¿no? Los que son las garrapatas son parásitos. A eso llamamos relaciones interespecíficas. Entonces, aquí vamos a hablar de relaciones alimentarias. Aquí ingresa lo que es relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Ahora, vamos por niveles. Existen niveles tróficos en un ecosistema. Cuando hablamos de niveles tróficos, ¿no? Es cuando son aquellos organismos que toman directamente del medio físico, llámese por ejemplo agua, ¿no? Del medio físico de donde existe, consumen lo que son los factores abióticos, aprovechan el clima, el agua para beber, pero dentro del agua ¿qué hay? También hay seres vivos, hay peces. Entonces hay organismos que son pescadores, por ejemplo las aves guaneras, cazan, van y se zambullen, o en todo caso dentro del agua también existen peces más grandes que también capturan a su presa. Entonces a eso vamos primero vamos por niveles, ¿ya? Vamos primero con los productores. Productores son aquellos seres vivos que encabezan la cadena, ya la cadena alimenticia. ¿Y quiénes son? Las plantas. Las plantas son productoras, son autótrofas. Entonces, si hablamos de productores, aquí tenemos a los productores. Los productores son organismos autótrofos como las plantas y las algas, ¿no? Las plantas y las algas. También existen algunas bacterias que son fotosintéticas. Bueno, a esto están en la cabeza. A esto se le conoce como productores, ¿ya? Y estos no necesitan comer a otros seres vivos, porque estos obtienen su alimento a partir de materia inorgánica, como agua, sales minerales, dióxido de carbono y la luz solar. ¿Ya? Ahí tenemos a los productores, ¿correcto? Ahora vamos con los consumidores. Los consumidores ya vienen a ser los animales, los otros seres vivos que no realizan fotosíntesis y por lo tanto, si no realizan fotosíntesis, solo se dedican a comer. Son heterótrofos. Van, comen lo que ya está hecho. Consumen lo que encuentran para poder subsistir. A esto se le conoce como los consumidores, para su consumo. Ya lo usan para su consumo. Hay consumidores que son primarios, ¿no? Hay consumidores secundarios y hay consumidores terciarios, o vamos a llamarle los depredadores. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Primarios. ¿A quién se le llama consumidores primarios?
son los que se alimentan de plantas, pues. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan de plantas. Conejo, caballo, vaca, cebra, jirafa, etcétera, etcétera. Esos son los consumidores primarios. Ahora, los consumidores secundarios, ¿quiénes son? Son los animales carnívoros. Hay animales, los carnívoros son los que se alimentan de, por ejemplo, de las cebras, los leones que comen una cebra, no les caería mal una jirafa, tampoco les caería mal un búfalo. Esos son los carnívoros, ¿no? Ahora, para no irme tan lejos, aquí nomás podemos encontrar, por ejemplo, las orcas en el mar, están los delfines que comen peces, son carnívoros, ¿no? Las ballenas también son carnívoras, comen peces. Las orcas son más carnívoras que las ballenas azules porque las orcas comen hasta un lobo marino. Pueden comerse hasta un lobo marino. Entonces, esos son los animales carnívoros. Ahí vamos a ver, por ejemplo, o sea, los animales carnívoros que se comen a los herbívoros. Esos son los secundarios, ¿ya? Animales carnívoros que comen animales herbívoros. ¿Listo? Zorros, coyotes, lobos, etcétera, etcétera. Ahora, los terciarios o subdepredadores, ¿no? Los animales subdepredadores, a esto vamos a ver, a estos son animales, por ejemplo, que se alimentan de otros carnívoros, pero cuando ya están muertos. Por ejemplo, muere un león. El león muerto no puede ser consumido por cualquier carnívoro, o sea, por otro león o por un tigre. A ese león muerto, ¿quién se lo va a comer? Las hienas, que son carnívoros carroñeros. Se lo van a comer los buitres, que son carnívoros carroñeros. A eso se les llama como consumidores terciarios, ¿ya? El cóndor también es carroñero, es un consumidor terciario. El cóndor no caza como el águila. El cóndor es consumidor terciario, carroñero. Ahora, tenemos por último a los descomponedores. Los descomponedores son organismos heterótrofos que se encargan de descomponer la materia orgánica. Por ejemplo, cadáveres que se encuentran, por ejemplo, ahí en el campo, hay organismos que son descomponedores, ¿ya? Ellos van descomponiendo la materia orgánica que está en descomposición. Lo van descomponiendo hasta que se va disolviendo y no queda nada. Por ejemplo, ahí tenemos las bacterias, tenemos los hongos, ¿no? Y otros animales como lombrices o gusanos que salen ahí. Ellos son los descomponedores. Van descomponiendo esa materia orgánica hasta que quede puro huesito, ¿no? Y luego ya se hace, también intervienen algunas hormigas u otros también, ¿no? Animales más pequeños que se encargan de ir limpiando esa zona. Esos son los descomponedores, ¿ya? Las larvas de insectos son los gusanitos blancos, pues. A eso también llamamos descomponedores. Ahora sí, pasamos a otro punto. Pasamos al punto. Aquí pasamos. ¿Se puede observar? Me voy a poner de otro ángulo. Me pongo desde otro ángulo, ¿no? Y vamos entonces con... vamos tocando el otro tema. Vamos a hablar de las cadenas y de las redes tróficas. Bien. Acá hay dos temas. Tenemos la cadena trófica y las redes tróficas. Ambas cosas quieren decir que los seres vivos dependen unos de otros para poder subsistir, porque entre ellos se comen, sirven de alimento, o sea, ellos dependen unos de otros. Algunos, o sea, los herbívoros que comen plantas y los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Entonces, los seres vivos dependen unos de otros, ¿para qué? Para poder alimentarse, para subsistir, ¿no? En cierta forma, los organismos de un ecosistema vienen enlazados, vienen encadenados, vienen ahí encadenados. Por eso cumplen una función, la función de comer y también de ser comidos. Así es la vida, función de comer y ser comidos. Entonces, vamos a representar, para representar esto, quién come a quién. A esto le vamos a llamar lo que se llama cadenas tróficas. Por ejemplo, de una cadena trófica, aquí.
el fitoplancton. El fitoplancton es una alga que se encuentra en el mar. Fitoplancton es un perteneciente al reino protista, ¿no? El fitoplancton, entonces, son unas microalgas que sirven de alimento a peces pequeños. Por ejemplo, el krill es un pez pequeño que se alimenta de fitoplancton. Y esos peces más pequeños sirven de alimento, por ejemplo, a los lobos marinos o las nutrias, ¿no? Los lobos marinos se alimentan de peces. El lobo marino es carnívoro, pero detrás del lobo marino hay otro animal que se come al lobo marino, que son las ballenas asesinas, o conocidas como las orcas. Las orcas son ballenas asesinas y estas pueden comerse un lobo marino con total tranquilidad, o hasta una foca también, con absoluta tranquilidad. Si no es un lobo marino, se come una foca, por eso se llaman ballenas asesinas. No solamente comen peces, sino comen otro tipo de animales marinos. Cuando atacan en manada pueden matar a una ballena azul más grande, que es 3-4 veces más grande que la orca, pero en manada trabajan y comen, ¿no? Entonces, otra parte también, o sea, son las ballenas, ¿no? Las ballenas azules o jorobadas. Ahora, tenemos las redes tróficas. La palabra cadena es cuando viene un solo eslabón. Plancton, krill, lobo marino, orca. Es una cadena, un eslabón, uno tras otro. Pero cuando hablamos de redes tróficas es más extenso, es más amplio, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que decimos que son las redes tróficas. Entonces, en una red trófica, en las redes tróficas entran a tallar varios individuos, varios sujetos, ¿ya? Entonces, un animal herbívoro se alimenta de diversas fuentes, no solamente de un solo lado. Hay animales que también comen insectos, ¿no? Por ejemplo, en una red trófica, la red trófica se refiere al conjunto de cadenas tróficas, ¿ya? Acá hay una cadena trófica, pero la red trófica ya viene a ser el conjunto, un grupo, o sea, varias cadenas tróficas forman una red trófica o las redes tróficas. Ejemplo, tenemos ahí un arbusto, ¿no? Hierba, pasto. Ese arbusto con hierba verde, muy apetecible, sirve de alimento al escarabajo, que es un insecto, puede servir de alimento al conejo y puede servir de alimento al saltamontes. Pero al mismo tiempo, el saltamontes puede servir de alimento ¿a quién? A los sapos, igual que el escarabajo. Los sapos sirven de alimento a las víboras, ¿no? Pero también las víboras pueden comerse un conejo. El conejo puede servir de alimento tanto al zorro, al puma, a las víboras. Y el águila, o sea, el zorro puede servirle de alimento al águila, porque el águila caza zorros, caza víboras, porque tiene fuerza en sus alas, en sus garras. Agarran, trituran y su pico también es fuerte, su pico córneo, ¿no? Curvo, y comienza a desgarrar el alimento. Entonces, aquí el puma también, ¿qué cosa? El puma también es otro, o sea, entre depredadores se pueden comer, ¿ya? Siempre y cuando quién es más fuerte que el otro. La víbora sirve de presa al águila y puede servir de presa al zorro también o al gato montés, por ser rápida y muy hábil, ¿no? Pero el conejo puede servir de alimento al zorro, a la víbora, al puma, al gato, a todos al mismo tiempo, el conejo. Y los insectos, ¿a quién? A los sapos y ranas. Entonces, a esto se le llama lo que es cadenas, redes tróficas, ¿ya? Redes tróficas es el conjunto de cadenas tróficas, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hemos aprendido lo que se llama relaciones alimentarias, ¿no? Las relaciones alimentarias es cuando los individuos se relacionan, o sea, tienen que relacionarse entre sí para poder subsistir, ¿no? Están los consumidores, están los productores, consumidores y descomponedores. Dentro de los consumidores están pues entre la presa y el depredador, y así sucesivamente se va distribuyendo hasta que se forman las cadenas y las redes tróficas. Correcto, entonces, hasta aquí llegamos en esta clase con primer año, en la recuperación de clases, porque esto es recuperación de clases. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta la vista. Cuídense. Chao. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Bye, bye.